Hola, hola nuevamente a todos. Un cordial saludo para todos mis tecnoalumnos y tecnoalumnas de mi canal Tecnomaster JP. En esta oportunidad les traigo un video sobre otra de las herramientas que se utiliza en Excel avanzado que pertenece a el cuadro de herramientas de análisis de hipótesis. Estamos hablando de la herramienta Solver, una herramienta muy completa, muy eficaz para poder resolver tipos de situaciones de incógnitas. Quédese entonces después del video de introducción y comenzamos. Bienvenidos a Tecmaster, el canal de Capacítese. Ofrecemos cursos de pago y gratuitos, cursos de Office básico, Excel avanzado, Visual Studio Express, algoritmos y fundamentos de programación, diseño web, programación para Android bajo App Inventor. Pregunta por el curso de tu necesidad. Recuerda que somos Capacítese, capacitación en línea y en tiempo real. Ok, nuevamente saludo. Bueno, como les comentaba antes del video de introducción, vamos a trabajar hoy con una herramienta muy eficaz que pertenece al grupo de herramientas de análisis de hipótesis. Estamos hablando de la herramienta Solver. Esa herramienta como tal es un complemento de Excel que se puede vincular al grupo de herramientas de análisis de hipótesis. Inicialmente la herramienta la podemos encontrar en la barra de menú datos, ¿sí? Al final encontramos la herramienta Solver. De pronto en los equipos que no corran muy frecuentemente esta herramienta, pues no la van a encontrar como configuración inicial. Pero para sacar la herramienta es muy sencillo. Simplemente ustedes pueden dirigirse aquí a la cinta de opciones y dentro de la cinta de opciones le van a dar un clic a la flechita que indica hacia abajo, ¿sí? Para desplegar el menú. Ahí van a seleccionar la opción que dice más comandos y sobre la ventana resultante de más comandos nos vamos a desplazar hacia el área de complementos. Ahí le van a dar un clic. Generalmente siempre se demora un poquito en hacer el cambio de pantallazo acá al frente. Entonces aquí ya lo hizo, por ejemplo. Y vamos a dirigirnos aquí hacia la parte inferior donde aparece un cuadro de diálogo que dice administrar complementos de Excel. Como corresponde a un complemento de Excel, le vamos a dar clic en el botón que dice ir. Al darle clic en el botón ir me aparece una ventana resultante con los complementos disponibles de Excel. En este caso el último complemento que está aquí en esta lista me aparece Solver. Si de pronto ustedes no tienen marcado el check, simplemente es darle clic sobre la casillita y darle a aceptar. Cuando le dan a aceptar, pues automáticamente él va a instalar el complemento de Solver en esa máquina. Siempre es bueno que tengan en cuenta que este procedimiento solamente se realiza una sola vez. Si de pronto van a trabajar en varios computadores, cada vez que van a trabajar la herramienta y esa herramienta no se encuentra, pues en cada uno de sus computadores lo deben utilizar. Generalmente eso se hace cuando los equipos están en modo freeze, que es un sistema de congelamiento que tienen los equipos para que no se graben los cambios que se le hacen a la configuración del sistema. Entonces en esos casos siempre se debe activar la herramienta a través de los pasos que les acabé de mencionar. Okay, bueno. En este caso entonces, ya teniendo ubicada la herramienta Solver, hay que tener en cuenta y es muy importante saber que todas las herramientas de análisis de hipótesis son herramientas de análisis, ¿sí? Son herramientas de comprensión, de lectura. En este caso tenemos un enunciado aquí arriba que dice que se tiene un presupuesto de $120 para comprar artículos de oficina. Dice que se debe usar la totalidad del presupuesto siempre y cuando se cumplan las restricciones mencionadas. ¿Qué quiere decir eso?
que yo tengo que solucionar un problema que tengo aquí donde no sé qué cantidad voy a utilizar, pero tengo los precios de cada uno de los elementos. Lógicamente las celdas deben estar formuladas, en este caso pues es una fórmula sencilla, que es una fórmula que me multiplica precio por cantidad, y al final voy a encontrar otra celda donde va a ir el total de los gastos. Ese total de los gastos lo debo también trabajar mediante otra fórmula, que es la fórmula de sumatoria, como les estoy mostrando a continuación. Es importante tener en cuenta que para trabajar todo este tipo de herramientas ya deben tener un conocimiento de Excel básico e intermedio en cuanto a fórmulas y funciones, ¿sí? Si ustedes corren la herramienta sobre celdas que no estén formuladas, lógicamente la herramienta les va a arrojar un error o no les va a arrojar ningún tipo de resultado. Entonces siempre la celda debe estar formulada, en este caso con Solver, como cualquiera de las herramientas de análisis de hipótesis. En la parte de abajo del enunciado tengo un cuadro que dice restricciones, donde me está mencionando una serie de restricciones que debo tener en cuenta para poder solucionar el tema de las cantidades en este cuadro, que es el campo que tengo vacío. Entonces para eso voy a utilizar la herramienta Solver, le voy a dar clic en Solver y él me va a arrojar este cuadro. En este cuadro de diálogo inicialmente lo que tenemos es un parámetro que dice establecer objetivo. En este parámetro, ¿qué debo hacer? En ese parámetro de establecer objetivo, lógicamente, como lo dice el enunciado o el título del mismo parámetro, debo establecer mi celda objetivo, que en este caso es la celda que debe sacarme el presupuesto de $120, que es como me lo está mostrando el ejercicio. En el caso de mi tabla, entonces mi celda objetivo vendría siendo la celda que corresponde al total de los gastos. ¿Por qué? Porque al momento de calcular las cantidades, él me las va a multiplicar por los precios, me va a generar un total y esa sumatoria de ese total aquí me debe dar $120, que es el objetivo que estoy buscando a través de este enunciado. Sí, me debe dar $120 para gastarlos en su totalidad. No me puede sobrar ni me puede faltar, deben ser los $120 exactos. El parámetro que sigue me muestra tres argumentos. Un argumento que dice max, otro que dice min y otro que dice valor de. Cuando utilizo el argumento max? El argumento max lo utilizo cuando yo deseo realizar un ejercicio donde tenga que hacer una maximización, ya sea de costos, una maximización de ventas, una maximización de gastos, ¿sí? Siempre y cuando me lo pide el ejercicio. Es muy importante tener en claro también la parte de los sinónimos de las palabras que voy a utilizar en los ejercicios y vuelvo y repito la parte del análisis y la comprensión de lectura del ejercicio como lo voy a realizar. En el siguiente parámetro min ya sería el caso contrario. Si de pronto yo tengo una empresa de ventas, por ejemplo, o cualquier tipo de empresa, y yo deseo minimizar los gastos de esa empresa, entonces yo puedo utilizar un ejercicio con el parámetro min para poder hallar gastos mínimos que me permitan realizar el procedimiento que estoy esperando, que es minimizar los gastos. El siguiente parámetro corresponde a valor de. Ese parámetro lo voy a utilizar, como en este caso, cuando yo tengo que igualar una cifra para poder realizar el ejercicio. En este caso, yo tendría que trabajar con el valor de $120, que es el que me está mostrando el ejercicio. Entonces, en este caso, yo seleccionaría el radio button de valor de y aquí en este caso colocaría $120. Lo puedo hacer por medio de la escritura directa o lo puedo hacer a través de la referencia de celda, ¿sí? De cualquiera de las dos formas me va a funcionar. El siguiente parámetro corresponde al parámetro de cambiando las celdas variables. ¿Qué quiere decir eso? Ese parámetro es muy parecido a cuando trabajamos con el administrador de escenarios. En cambiando las celdas variables, que debe ir, en este caso deben ir las celdas donde se van a colocar las cantidades que me va a arrojar el parámetro, la herramienta Solver como resultado. Entonces en este caso yo selecciono las celdas que van a llevar al resultado, ¿sí? Y en la parte de abajo me aparece un cuadro que dice sujeto a las restricciones. Si yo por ejemplo le doy resolver en este caso al Solver, él simplemente me va a hacer una solución sencilla, me va a colocar todos mis datos en cero o los va a colocar con decimales y me va a colocar aquí 120, pero no es la idea. El objetivo del ejercicio es poner a trabajar un poquitico más al cerebro de la aplicación para que realice el cálculo como debe ser. Entonces para eso vamos a utilizar las restricciones que les había colocado aquí al inicio.
¿Cómo realizo el cálculo de las restricciones o la configuración de las restricciones? Simplemente vengo aquí a mi botón que dice agregar y empiezo a realizar la configuración de las restricciones de acuerdo a lo que me dice el cuadro. La primera restricción me dice que los bolígrafos deben ser iguales a 6. No pueden ser más, no pueden ser menos, deben ser iguales a 6. En este caso me vengo aquí a mi tabla principal donde va a ir la cantidad de los bolígrafos. Voy a seleccionar esa celda, que ahí es donde va la cantidad, y le voy a decir por medio de este cuadro que los bolígrafos deben ser iguales a 6. Si yo despliego esta lista, ustedes se van a encontrar aquí con que él me presenta diferentes tipos de signos. El primero es menor o igual, el segundo es igual, el tercero es mayor o igual, el cuarto es int para valores enteros o integer, el quinto es bin para valores binarios y el sexto es div para valores diferenciales. En este caso el ejercicio en la restricción me dice que los bolígrafos deben ser iguales a 6. Entonces, como deben ser iguales a 6, yo simplemente puedo venir y direccionar aquí donde dice restricción, direccionar a la celda donde tengo la cantidad. Importante que si lo van a hacer por medio de la referencia de celda, esa celda solamente tenga la cantidad, no debe contener ningún otro dato, solamente el número. Si no lo quieren hacer así, pues lo pueden hacer de manera manual escribiendo el número 6. Como tengo solamente la primera restricción configurada, le voy a dar a agregar para configurar las siguientes. La siguiente restricción me dice calculadoras deben ser menores que 5. Entonces vengo, repito la operación, vengo aquí a mi cuadro general donde están las calculadoras y voy a buscar el signo menor que, pero en este caso menor que solo no lo tengo, tengo menor o igual. Importante también que sepan diferenciar estos valores, cuál es menor y cuál es mayor, ¿sí? Una ubicación mal de estos valores les puede dar un resultado totalmente distinto. Entonces en este caso le estoy diciendo menor o igual a 5, quiere decir que voy a incluir el 5 dentro de la cantidad de calculadoras, por eso dice menor o igual. Voy a agregar, configuro la siguiente restricción donde me dice que el tóner de impresora debe ser cantidad 5. Entonces vengo aquí a la cantidad del tóner de impresora, aquí selecciono nuevamente el signo igual y le voy a decir que debe ser cantidad 5. Siguiente restricción, valores enteros. En este caso, en los valores enteros voy a seleccionar la siguiente celda. Ok, entonces de acuerdo a eso selecciono, como son valores enteros, voy a seleccionar todo el rango de celdas donde van las cantidades y aquí le voy a decir por medio del parámetro int que todos esos valores correspondientes a ese rango de celdas, que en este caso son las cantidades, deben ser valores enteros. ¿Para qué? Con eso lo que estoy buscando es que no me saque, por ejemplo, 5 archivadores y medio, ¿sí? Que me saque 4 bolígrafos, 5, por ejemplo, que me saque 2,6 calculadoras. Entonces lo que estoy buscando es que me saque valores enteros. Lo voy a agregar. Paso a la siguiente restricción donde me dice que los valores deben ser mayores o iguales a 1. Ya realizo la misma operación, selecciono el cuadro correspondiente a cantidades y aquí le voy a decir que los valores sean mayores o iguales a 1. Miren que aquí coloco el 1 de manera manual porque no tengo aquí definido en una casilla, en una celda aparte, número 1, entonces lo coloco de manera manual. Como ya tengo configuradas todas mis restricciones, que en este caso son estas 5, entonces le doy a aceptar y él me devuelve al cuadro inicial donde me está mostrando la configuración ya de mis parámetros de restricción. En la parte de abajo, importante que tengan en cuenta este cuadro, esta casilla de verificación que dice convertir variables sin restricciones en no negativas. Importante que siempre esté seleccionada. Si de pronto ustedes la llegan a encontrar sin seleccionar, le van a dar un clic para evitar que el Excel o la herramienta Solver en este caso tome las variables que no tienen restricción. En este caso podría hablar de carpetas que están sin restricción, papel fax que no tiene restricción, papel impresora que no tiene restricción o archivadores que no tienen restricción y me las coloque en negativo, porque para él sería mucho más fácil trabajar valores negativos para poder adecuar la solución del ejercicio. Entonces siempre hay que marcarla para evitar que me las coloque en forma negativa. En el parámetro de abajo dice método de resolución. Ese método de resolución consta de 3 algoritmos principalmente. El primero que es el GRG no lineal, el segundo que es el algoritmo simplex LP y el tercero que es el algoritmo evolucionario.
¿Qué pasa con estos algoritmos? Pues estos son subprogramas, son subrutinas que se encargan de realizar la solución del ejercicio. De acuerdo a la complejidad del mismo problema, el mismo Excel o la misma herramienta va a seleccionar cuál de las tres va a utilizar, pero eso es un proceso interno. Él va a revisar si puede solucionar con el GRG. Si ve que con el GRG tiene mucho problema y se demora mucho, pasaría al siguiente, que sería Simplex. Y si con Simplex no puede solucionar, pasaría al siguiente, que sería el evolucionario. Pero vuelvo y repito, eso es un proceso totalmente transparente para el usuario. Generalmente cuando se utilizan estas herramientas, a veces, no siempre, pero a veces puede pasar de que me generen resultados distintos. Eso es por el método de resolución que está empleando. De pronto una persona está corriendo la herramienta simultáneamente con otra, y a una persona le corre con un método, a otra persona le corre con otro método, les dan dos resultados distintos, pero a la final los dos resultados son válidos porque cumplen las restricciones, ¿sí? El mismo ejercicio le va a decir si cumple la restricción y si encontró una solución. Entonces eso siempre se deja por defecto en la primera que aparece, que es GRG no lineal. De todas maneras hay que estar pendiente, porque si en algún tipo de ejercicio se requiere que la solución sea un método de resolución especial, pues ahí sí se vendría y se cambiaría de manera manual, ¿okay? Ya teniendo todo configurado en el cuadro de Solver, procedemos a darle clic al botón resolver. Cuando le doy clic al botón resolver, automáticamente me va a aparecer en mi sistema, me va a decir: Solver encontró una solución de enteros dentro de la tolerancia. Dice: se cumplen todas las restricciones. Si yo vengo y comparo aquí mi tabla, entonces en mi tabla ya me van a aparecer una serie de cantidades en los campos donde no existía. ¿Qué debo hacer yo para saber si soluciona el problema? Lo primero es que debo verificar mi presupuesto, que me dice que debe ser de $120. Entonces yo vengo aquí al final, miro en mi celda de total gasto y efectivamente me dice que tengo $120 de gasto de acuerdo a toda esta operación que está realizando él aquí, que es la sumatoria de esos totales. Luego ya empiezo a realizar la comparación de los artículos de acuerdo a las restricciones. Entonces me dice que los bolígrafos deben ser iguales a 6. Entonces yo vengo y comparo aquí: bolígrafos son iguales a 6, quiere decir que cumple la restricción. Las calculadoras me dice que deben ser menores que 5. Si yo vengo y miro aquí mis calculadoras, se me arrojó una calculadora. Y verifico: 1 es menor que 5. Como es menor que 5, entonces cumple la restricción. El tóner de impresora me dice que deben ser 5 tóner de impresora. Yo vengo aquí a mi tabla y reviso el tóner de impresora y me dice que efectivamente colocó 5. Ni más ni menos, colocó 5 exactos. O sea que también cumple con la restricción. Que los valores deben ser enteros. Verifico aquí y efectivamente todos mis valores son enteros, no hay ninguno que venga con decimal, entonces está cumpliendo la restricción. Y la última restricción dice que los valores deben ser mayores o iguales a 1. ¿Para qué? Para tener por lo menos una cantidad mínima de 1 en cada artículo. Entonces miren que no hay artículos que tengan 0, por ejemplo. Eso quiere decir que está cumpliendo la restricción, entonces por eso dice se cumplen todas las restricciones. Si yo quiero ver de pronto un informe detallado, un informe más técnico, más pulido de la aplicación con respecto al resultado, en esta casilla que dice informes, voy a marcar aquí donde dice responder, para que me quede así resaltado como en azul, fondo azul, y voy a marcar esta casilla que dice informe de esquema. Cuando ya tenga esto marcado, simplemente le doy clic al botón aceptar y él automáticamente me va a generar una hoja de cálculo nueva al estilo administrador de escenarios, donde me va a mostrar toda la solución del ejercicio, ¿sí? Habla de cómo encontró la solución, me muestra los campos que intervinieron en las restricciones, que en este caso bolígrafos, calculadoras y tóner. Me dice que en la restricción también el total de gastos debería ser $120. Y si quiero ver un poquitico más técnico el informe, entonces despliego aquí en el primer más. Me dice que utilizó el motor de resolución GRG no linear, que el tiempo de solución fue 1 segundo y que tuvo 2 iteraciones y 74 subproblemas para resolver el ejercicio. Realmente eso es un informe muy técnico, no es necesario que lo hagan. Lo importante es que cuando realicen la solución del ejercicio hagan lo primero que yo hice, que fue comparar, ¿sí?, de acuerdo a las restricciones y de acuerdo a los valores que me estaba pidiendo el ejercicio, ¿okay? Entonces de esta manera se trabaja la herramienta Solver, teniendo en cuenta siempre que se deben trabajar sobre celdas formuladas
y que esos valores deben corresponder también a una situación de lo que tiene que ver en el caso de las restricciones, que es muy importante. Si la herramienta Solver no tiene restricciones para trabajar, pues le va a quedar muy fácil resolver el ejercicio, y no es la idea. La idea es que se resuelva el ejercicio lo más claramente posible y que los resultados sean lo más certeros posible. Entonces por eso se colocan las restricciones, para colocarle un poquito más de complejidad al problema. Listo, chicos y chicas, alumnos y alumnas, entonces los dejo por el día de hoy. Espero que haya sido de mucha utilidad este video para todos ustedes. Repasen, traten de buscar ejercicios, traten de hacer ejercicios nuevos, ejercicios inventados por ustedes, para que practiquen mejor la herramienta. Recuerden entrar a mi canal Tecnomaster JP, suscribirse al canal para ver el contenido nuevo, y me regalan un like al videito. Nos vemos entonces en la siguiente clase. Chao, chao.